Es el momento de analizar la actualidad, esos titulares que han ido marcando el pulso durante esta semana. Y para eso hoy nos acompañan Santiago Palazón. Santiago, bienvenido. Muchas gracias, bien hallada y bien hallados todos los oyentes y todos los telespectadores. Como siempre, es un placer estar en esta casa. El placer es nuestro. También está con nosotros José María Moreno. Bienvenido, José María. Muchas gracias, buenos días. Pues tenemos, como es habitual, 3 temas por delante y este es el primero de ellos. La investigación del caso Plus Ultra da un nuevo giro. La declaración de Julio Martínez, considerado por la investigación una pieza clave del entramado, estrecha el cerco sobre José Luis Rodríguez Zapatero y multiplica los problemas judiciales del expresidente. Según varios medios, el estado de ánimo del expresidente ha cambiado radicalmente. The Objective. Zapatero, hundido, se siente traicionado por su testaferro. Estoy muerto. La Gaceta de la Iberosfera. Zapatero asume su final y se siente traicionado tras conocer que su testaferro ha colaborado con la justicia. Estoy muerto. The Objective. Zapatero tocado y hundido. El punto de inflexión llega con la declaración de Julio Martínez. The Objective. El testaferro de Zapatero admite que montaron un entramado para camuflar pagos de Plus Ultra. La Vanguardia. Julio Martínez señala a Zapatero como el cerebro del negocio de vender influencia. ABC. Julio Martínez delata a Zapatero y dice que se llevó el 1% por mediar en Plus Ultra. OK Diario. Julito Martínez endosa a Zapatero 4 delitos que sumarían hasta 22 años de cárcel. Además, la investigación alcanza también a su entorno familiar. The Objective. Julio Martínez desvela que las hijas de Zapatero cobraron durante 3 años sin trabajar. El Plural. Calama no halla razonable que las hijas de Zapatero recibieran miles de euros de Julio Martínez y abrirá una investigación a What the Fuck. 20 minutos. Julio Martínez confirmará los hallazgos de la UDEF y desmontará la versión de Zapatero ante el juez. Él marcaba los pasos a seguir. ¿Puede la declaración de Julio Martínez marcar un antes y un después en el caso Plus Ultra? ¿Estamos ante la fase decisiva de la investigación judicial contra Zapatero? ¿Sobre quién influyó Zapatero para lograr el rescate de Plus Ultra? ¿Qué responsabilidad tienen los miembros del Consejo de Ministros? Preguntamos primero al señor Palazón. Pues bueno, tengo que empezar como siempre recordando que por mi condición de abogado, pues tengo que recordar una vez más el contenido del artículo 24 de la Constitución y luego ya la legislación que de ella deriva, ¿no? Debería brillar y con toda la fuerza posible el principio de presunción de inocencia, por un lado. Es decir, todo el mundo es inocente hasta que el último juez o tribunal pues no dicte una sentencia firme. Y en segundo lugar, y es lo que más me preocupa, y lo digo siempre, en este país existe un secreto del sumario de la causa judicial de primer grado que hace que no deberíamos saber, ningún ciudadano, que alguien está procesado, como el señor González Rodríguez Zapatero, hasta que no se abriera el juicio oral. Y luego ya está el secreto de segundo grado, que es cuando ya la causa se declara una pieza de la misma secreta, etcétera. Entonces solamente tienen conocimiento el juez que está llevando el asunto, el fiscal y los cuerpos de élite de Policía Nacional o de Guardia Civil que en un momento determinado tengan encargada esa investigación. Bueno. Bien, en este país una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y eso como abogado tengo que decir una vez más que es una violación o un conjunto de pequeñas violaciones de lo que es un derecho constitucional que hay que proclamar del señor Rodríguez Zapatero y de cualquier otro. Pero bien, sentado esto, y sin querer anticipar un juicio de valor, pero ya como ciudadano, o sea, quitándome la toga de abogado, ¿no? El asunto de fondo parece tan evidente que el juicio mediático y el juicio público, el juicio ciudadano, ya se ha hecho. Pero claro, nuestro país funciona con reglas muy estrictas en cuanto a lo que supone este tipo de procedimientos. Claro, que el señor Julito Martínez ha confirmado que tal, que no sé qué, para el público, eso ya es una prueba. Y una prueba, por lo tanto, que condena, digamos, al señor Rodríguez Zapatero. Nada más lejos de la realidad. El Tribunal Supremo de España, la Sala Segunda de lo Penal, que es la que crea la jurisprudencia en esta materia, lo que tiene dicho es que cada acusado, o cada procesado en este caso, cada investigado, tiene derecho a llegar a pactos, a confesar cosas que quizá no son ciertas, pero a cambio te quitamos esta otra cosa de encima, y por lo tanto lo máximo que puede conseguir
es una rebaja en las penas, estoy hablando del señor Julito Martínez, una rebaja en las penas que le puedan corresponder a él. Pero sus declaraciones incriminatorias, aparentemente, para el señor Rodríguez Zapatero, no tienen validez alguna. O sea, la confesión de un investigado no contamina al otro. Por eso el juez Calama lo que le está preguntando es, bueno, me ha contado usted aquí cosas muy interesantes, pero en el fondo no ha hecho más que ratificar de palabra lo que los informes de la UDEF, que yo los tengo encima de la mesa y tengo más en el cajón, que seguramente pues no me interesa sacar en este momento, porque también el juez está haciendo su trabajo, y de lo único que me está haciendo es ratificar en lo que a usted respecta lo que la UDEF ya me ha contado por escrito y me ha aportado pues, grabaciones y vídeos y audios y extractos de cuentas corrientes, etc. Por eso le hago la pregunta, que es la que sí que puede incriminar al señor Rodríguez Zapatero. ¿Con quién habló en su caso, para conseguir este préstamo blando, esta subvención, esta ayuda, como se dice generalmente, de 53 millones de euros? Hasta que no me diga eso, no me está ayudando. Luego, su confesión, evidentemente, le servirá para bajar su propia pena, pero no me sirve para nada contra el señor Rodríguez Zapatero. Y con muy buen criterio, escogió no a un penalista, podemos decir, de fondo, sino a un penalista de forma, nada menos que a un catedrático de Derecho Procesal, y de Derecho Procesal Penal, además, el cual está jugando una baza que es muy habitual en nuestro derecho también, este tipo de procesos. Él está intentando buscar la nulidad de actuaciones, sistemáticamente. Es decir, todo lo que hace el abogado y lo que hace el señor Rodríguez Zapatero por su indicación, está buscando la nulidad de actuaciones. Resumidamente, muerto el perro, se acabó la rabia. Si consigue detectar que el juez instructor o el conjunto del procedimiento se ha cometido un error, todo el castillo de naipes se va abajo. Pero es importante destacar esto. Las declaraciones del señor Julito Martínez no sirven como elemento de prueba para condenar al señor Rodríguez Zapatero. Ahí es donde está el atasco. José María. Bueno, yo empezaré por decir que efectivamente Santiago tiene toda la razón en lo que ha dicho, faltaría más, pero también es cierto que obviamente los ciudadanos ven, leen y escuchan y no tienen por qué conocer. En Santiago estaba hablando a lo mejor de un país idílico, efectivamente donde la justicia fuese justa y además fuese eficaz y tuviese los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lamentablemente en nuestro país eso pues llevamos muchos años que no ocurre. Una vez dicho eso, evidentemente lo que está claro es que Julito, que ahora ya todo el mundo lo conocemos como Julito, ya no parece que sea el que ha venido a comer o a cenar con nosotros en Navidades, bueno, pues Julito estaba esperando claramente la sentencia del caso de las mascarillas. Querían saber qué pasaba con Aldama y en función de lo que pasase con Aldama, pues a partir de ahí se abría una espita donde todo el mundo, ya no Julito, ya hablamos de los dueños de Plus Ultra, seguramente luego vendrá Leire, seguramente luego vendrá Zapatero porque pactará por el tema de sus hijas, que no le quedará otro remedio, y así sucesivamente pues los de Bolivia, los de República Dominicana, los de Huawei y todos los que seguramente irán detrás. O sea, aquí todo el mundo va a intentar agarrarse a esa sentencia, a ese beneficio judicial que puede dar la Fiscalía, o que puede pedir en este caso la Fiscalía, y pueden conceder los magistrados, y a partir de ahí todo el mundo a cantar. Y aquí además se dan cuenta de que cuanto antes cantes, mejor, porque si tú sabes, pero ya lo ha cantado otro, ya no tiene el mismo valor. Con lo cual aquí entramos en una carrera frenética por a ver quién cuenta más. Efectivamente ahora hay que probarlo. O sea, lo que ha dicho Julito, pues nos sirve para tertulias, nos sirve para programas de televisión, para estar todo el mundo comentándolo en el bar en las calles, pero no pasa de ahí, es cierto. Y el juez se lo ha dicho claramente. Bien, esto está muy bien, pero usted me tiene que aportar. Claro, ahora viene el truco del buen abogado. Evidentemente Julito se ha buscado, parece ser, una magnífica abogada que había sido fiscal de la audiencia, quiero recordar, y que está especializada precisamente en pactos. Con lo cual, a partir de aquí, Julito ha enseñado la patita y a partir de aquí supongo que irá aportando en función de lo que vaya negociando. Si le dan más beneficio, pues supongo que aportará más, y si le dan menos, pues aportará menos. El caso es, volvemos a lo de antes, es que si tú ahora no aportas rápidamente, igual lo aporta otro y te quedas tú sin ese beneficio. Lo que está claro es que la situación es absolutamente lamentable
absolutamente grotesca. Yo creo que hace años nadie se podía imaginar en España que podía suceder una situación de este índole, que podía afectar a semejantes esferas de poder, y creo que además no ha acabado, o sea, que ha tocado el techo de un expresidente, pero todo apunta, y esto evidentemente es comentario de barra de bar, todo apunta a que evidentemente para que el expresidente pueda beneficiarse de unas decisiones que no dependen de él, pues tiene que haber alguien por encima que efectivamente adopte esas decisiones y obviamente también se beneficie. Eso creo que todos lo podemos entender así de fácil. Por lo tanto, yo creo que estamos en una fase, antes decían que esto puede terminar dentro, no, yo creo que está en una fase preliminar prácticamente. Esto no ha hecho más que empezar. Además, las instrucciones, lo sabrás mejor que yo, en la Audiencia Nacional posiblemente se dilaten 6, 7 años, con lo cual esto va para mucho tiempo, y a partir de ahora sí que vamos a ver más información cada día, porque evidentemente el que quiera cantar la va a aportar, la va a ir aportando, pero es cierto que lo triste de todo esto es que al final el pagano es el ciudadano, y sobre todo la imagen de España, que está absolutamente desprestigiada. En todo caso, por aportar un toque optimista, Falta fe. es decir, hay que decir que España es un gran país y un país especialmente resistente. Pero esto no lo dice este humilde letrado, este humilde comentarista. Esto ya lo dijo el canciller Bismarck, que refiriéndose a España decía, España es un país especialmente resistente. De hecho, los españoles llevan toda su vida intentando destruirlo y todavía no lo han conseguido. O sea, nos dedicó esa flor. Sí, bueno. sí. O luego es que hay elementos pintorescos, es decir, estamos en el siglo de oro, estamos en la España, pues, es que no la hemos abandonado realmente, del Lazarillo de Tormes, del buscón llamado Don Pablos, de Rinconete y Cortadillo, es decir, la famosa picaresca. ¿No? Ya, de todas formas, tú decías, hace años no éramos capaces de imaginar, hombre, y hace meses tampoco, que aquí todo girara alrededor, y lo digo con todo respeto, alrededor de putas y joyas. Es que más cutre no se puede ser. Luego un comentario final, que intenta no ser despectivo, pero tú mencionas Julito. Pero vamos a ver, si te fías de un ciudadano al que no solo le llama todo el mundo Julito, sino que él parece estar manifiestamente de acuerdo con que le llamen Julito a esta edad y con esta falta de madurez, pues es que quien con niños se duerme o se acuesta, pues mojado se levanta. Es que, ¿qué esperabas? Además hay otra cosa que a mí no me termina de cuadrar. Si la famosa ayuda es de 53 millones de euros, el 1% de comisión es por lo tanto, de 530.000, y el tal Julito dice que tal como lo recibió, se lo entregó todo a Zapatero, pues entonces es que él no se quedó ni para un paquete de tabaco o una Coca-Cola. Es decir, no me cuadra. Y si eso fue así, y digo, oiga, señor, es que más tonto no puede ser para meterse, y lo digo con respeto procesal, pero también como comentario, si no de barra de bar, por lo menos sí de estudio de televisión y de radio, ¿no? Es decir, es que más bobo no ha podido ser este hombre, y estoy completamente de acuerdo contigo. El Tribunal Supremo, cuando dicta la sentencia del caso Mascarillas, yo creo que es una sentencia que marca un antes y un después en la vida jurídica y judicial de este país. En la Audiencia Nacional van a tener que poner una maquinita de estas, como las carnicerías, para coger el número y pedir el turno. Efectivamente, o sea, ahora van a ir todos, uno detrás de otro, diciendo, yo tengo algo relevante que contar, que prefiero contarlo antes de que me lo pregunten. Y estoy completamente de acuerdo contigo, José María. Ahora hablábamos también del secreto de sumario y de todo este proceso, pero luego el imputado da una entrevista, ¿no?, en televisión. Ahí sí que contraviniendo, estamos hablando del señor Rodríguez Zapatero, contraviniendo las instrucciones expresas de su abogado. Da la impresión de que ahí ha habido una presión ya, probablemente de partido, vamos, y claramente, del señor Sánchez y de su equipo, diciéndole por lo menos da la cara desde el punto de vista público, pero no ha terminado de hacerlo, no ha explicado el tema de las joyas, dice que es una cuestión de cortesía, sí, hombre, solo faltaría que las hubiera robado en Tiffany's, pero vamos a ver, pero es que esas joyas, o aclaras cuál es el origen de las mismas, y si hablan del 2007, con lo cual entonces estaría todo prescrito, por eso digo que su abogado va muy bien desde el punto de vista formal.
cuando nos toca defender a los abogados, pues hay veces que de fondo algo sabes que es indefendible, pero si consigues detectar que le falta el rabito al 7, como nuestro sistema es tan garantista, habitualmente es útil y eficaz. Pero me consta que la entrevista de ayer fue en contra del criterio de su abogado, y creo que no se ha hecho un favor, sino que se ha suicidado judicialmente con esa entrevista que concedió ayer. Es decir, intenta contar al público cosas que tiene la obligación, quiero decir, si quieres salir bien, de contárselas al juez. El juez no se va a enfadar, el juez Calama es de los mejores magistrados que tenemos en este país, llevó toda la instrucción del asunto del Banco Popular en su momento, etcétera. Es un hombre con una ciencia y una paciencia absolutamente inigualables, y tiene, lógicamente, él va a jugada adelantada, es decir, tiene más información de la que va poniendo encima de la mesa. También él está dosificando, pero es que es su trabajo. Él, como instructor, tiene que llegar a la determinación si ha habido presuntos delitos o no ha habido presuntos delitos, si archiva la causa o la lleva ya al tribunal que corresponda. Otra cosa es que aparezca aquí algún señor X o alguna exministra X, que eso nos pueda hacer que, por una cuestión de fuero, de competencia, el juez Calama pierda su competencia en favor de otro juzgado o tribunal. Pero me da la impresión de que, como eso él lo sabe perfectamente, sabe cuáles son las líneas rojas que no debe ni siquiera rozar para seguir llevando la instrucción adelante. Pero vamos, esto al final terminará más alto, ¿eh? Estoy convencido. Nos seguiremos pendientes de este asunto, que se va a seguir desarrollando, como comentaban. Y vamos a cambiar de tema, nos venimos a tierras aragonesas, hablamos de incendios. Aragón arde por sus 4 costados este verano y los incendios no parecen ser intencionados. Aragón hoy. Alerta roja por peligro de incendios forestales en casi todo Aragón para este miércoles. El periódico de Aragón. El fuego de las 5 villas ya es el segundo más destructor de la historia de Aragón. ABC. El foco en plan Huesca, el más complejo que ha enfrentado Aragón este verano. La extinción se realiza pino a pino desde el cielo. Diario del Alto Aragón. El incendio de Plan se refuerza con 9 helicópteros. Hay que aguantarlo como sea. La mejor noticia llega desde las 5 villas, el periódico de Aragón. El incendio de las 5 villas por fin estabilizado tras calcinar 15.000 hectáreas. Aún así, las consecuencias ya afectan a grandes eventos deportivos. Heraldo. Suspendida la Baja Aragón 2026 por el alto riesgo de incendios. ¿Debe Aragón reforzar de forma permanente sus medios de prevención y extinción de incendios? ¿Estamos ante una nueva realidad climática que obliga a replantear la gestión de los montes y las emergencias? ¿Se ha actuado con diligencia o se podría haber hecho más? ¿No es más caro económica y socialmente apagar incendios que prevenirlos? ¿Cuánto dedica Aragón a su política forestal y antiincendios? Le preguntamos ahora primero a José María Moreno. Bueno, yo empezaré primero por agradecer a todos los hombres y mujeres que durante estos últimos días están haciendo un esfuerzo prácticamente sobrehumano por ayudar a un montón de vecinos de municipios pues prácticamente indefensos que se han visto pues prácticamente rodeados por el fuego. Por lo tanto, un agradecimiento expreso porque esa gente está dando lo mejor que tienen precisamente por ayudar a los demás. Y lo segundo, decir que bien, es que esto nos sorprende y parece mentira que aún nos siga sorprendiendo. Yo creo que todos los años hay incendios, todos los veranos hay incendios. Entonces aquí de lo que tenemos que hablar es sobre todo de prevención. O sea, ya sabemos que el cambio climático existe, ya sabemos que el viento va a seguir soplando, ya sabemos que en verano llueve menos, ya sabemos que el campo está sin limpiar, ya sabemos que no se puede actuar en el campo porque como te lleves una piña, pues prácticamente te persiguen. Quiero decir, se están haciendo actuaciones que se saben que se tienen que modificar, que se tienen que hacer otro tipo de programación y parece que nos siga sorprendiendo. Y yo eso no lo acabo de entender. Está claro que la prevención empieza en el propio invierno. O sea, la prevención no empieza ahora a principios de verano, vamos a tener cuidado, vamos a intentar convencer a los agricultores que sus máquinas cosechadoras no salgan o que tengan cuidados especiales para que no salte ninguna chispa, vamos a que la gente no vaya a asar
chuletas en el campo, que en las pruebas deportivas pues se tengan con especial cuidado, etcétera, etcétera. No, es que todo eso tiene que estar previsto ya en invierno. A partir de ahí, en invierno es cuando se tienen que activar todos los protocolos y se tiene que dejar, como se ha dejado siempre o como históricamente se dejaba, que los propios agricultores limpiasen los montes, que los animales pudiesen pastar libremente en esas montañas, en esos campos, que pudiese actuarse de una manera normal y civilizada como se ha hecho toda la vida. Pero aquí, bueno, llegó un momento en que todo el mundo sabía del campo, todo el mundo sabía de prevención, todo el mundo sabía de incendios, pero realmente a los que había que preguntarles, que eran las personas que viven en el campo, las gentes de los pequeños municipios, con esos nunca se ha contado. A eso se les ha dicho lo que tienen, o lo que pueden, o lo que no pueden hacer, pero no se les ha preguntado. Y ellos mejor que nadie conocen lo que pueden o no se puede hacer, ni para los incendios y para muchas otras cosas que les afectan. Por lo tanto, es cierto que esta situación es alarmante, por no utilizar otro término mucho más agresivo, pero efectivamente la prevención debería ser permanente, pero no ahora, sino desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre. Santiago. Vamos a ver, de siempre han dicho los agricultores y ganaderos o la gente que vive en el campo y lo vive intensamente, es otro medio de vida, que los incendios no se apagan en verano, se apagan en invierno. Y luego cuando además ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, pues te dicen que no pueden estar más de acuerdo, que es así, estoy completamente de acuerdo con José María. Es decir, ¿hay medios suficientes para extinción? En principio sí, porque hay una colaboración entre todas las comunidades autónomas, las provincias, la administración del Estado. Otra cosa es que si tenemos 7 hidroaviones para todo el país y uno de ellos encima está de baja laboral por avería no sé qué motor o no sé qué historias, hombre, vamos un poco justos, ¿no? Pero bueno, también pueden llegar desde Francia, nuevo terminado, desde Portugal, aunque bastante tienen ellos con lo suyo. También sería bueno que hubiera más médicos y que hubiera más maestros y que hubiera más profesores, es decir, que las carreteras estuvieran mejor arregladas. Pero yo, coincidiendo con José María plenamente, no pondría el foco en lo que es la extinción. O sea, medios para extinción, sobre todo desde que interviene la UME, es gente muy profesional, con un conocimiento de la zona perfecto. Hay que recordar que por encima de Google Maps y Google Earth y todas estas cosas, sigue predominando la cartografía militar, que además establece las curvas de nivel, cosa que Google, por ejemplo, no hace. Con lo cual, entonces, si tienes un mapa militar de la zona a intervenir, en 5 minutos la plana de Estado Mayor está dando ya las instrucciones correspondientes y cada uno sabe lo que tiene que hacer. El problema está en el invierno. Es decir, los pinos no arden con facilidad, y los chopos menos. El problema está en la maleza que hay abajo. Es decir, un campo que en un momento determinado está siendo cosechado, claro, la cosechadora puede saltar una chispa simplemente porque golpea con una piedra. Sin más, salta una chispa, entonces prende ahí el tallito que ha quedado del trigo y entonces, bueno, toda esa superficie cultivada, cosechada o no, pues evidentemente arde pues como un papel de fumar, ¿no? El problema es que luego ya llega el ribazo correspondiente, que son matojos, son matorrales, es lo que llamamos el sotobosque, cuando ya está dentro de una superficie de predominio arbóreo. Y claro, ahí es donde ya empiezan a arder lo que son los árboles. Y ese es el gran cuerpo de ejército. Hablo en términos militares porque la intervención de la UME es decisiva, ¿no? Claro, y ese incendio es cuando ya se hace poderoso. Y hay que recordar, los oyentes lo saben perfectamente, que a los incendios no les puedes atacar de frente, se te llevarían por delante. Lo que hay que hacer es ir pillando la cola o las colas del incendio e ir apagando para intentar llegar a la cabecera y atacarla desde atrás. Claro, en cuanto que hay cambios de viento, pues ya la hemos liado, porque entonces el cambio de viento lo que hace es que lo que estaba en cola se convierte en frente. Claro, y eso pone ya en riesgo la vida y la seguridad de las personas que están ahí bajo de tierra. Una última consideración. Me gustaría recordar que hay una empresa zaragozana, aragonesa y creo que particularmente zaragozana, que fabrica un producto que lo está vendiendo a nivel mundial, que se llama Aquafire, en castellano Aquafire, o sea, agua para el fuego,
que es similar al agua, y es un componente fundamental, pero lleva un componente que lo que hace es que cuando se rocía con eso una superficie que todavía no ha ardido, la salva. Es decir, y por lo tanto la convierte en incombustible. Lo que está pasando en Plan ahora es que las pendientes son tan pronunciadas que el avión no sirve absolutamente para nada y el helicóptero que hace vuelo rasante tampoco. Porque no llegan, digamos. Es decir, la inclinación es tan elevada que, digamos, en el plano horizontal no se puede acometer. Por eso es por lo que un medio de comunicación señala, creo que era el periódico Dragón, que se está combatiendo con el helicóptero pino a pino, y lo hemos visto en algunas imágenes. Es decir, cómo el helicóptero se para, se mantiene en el aire, abre la cesta y ataca prácticamente pino a pino o como mucho a dos a la vez, y luego tiene que volver a ir a cargar. Bueno, pues ese producto, por ejemplo, que es netamente aragonés y zaragozano en particular, resulta que han dicho las administraciones públicas que no lo quieren, cuando otras administraciones españolas y de países limítrofes lo están utilizando. Y es tan sencillo como vaciar una piscina municipal que tenga un tamaño ya considerable, rellenarla de ese producto, los helicópteros lo cogen así y pueden ir atacando el prefrente del incendio antes de que llegue. Absurdamente, y por razones que además he preguntado y me han dicho que no siguiera preguntando de ese tema, no se ha querido contratar ese sistema. Yo espero que el consejero de Bermúdez de Castro pues explique si es que considera que ese método de extinción no le gusta o no se lo recomienda a sus técnicos o ha sido una decisión personal. Me gustaría una explicación al respecto. Pues no sé si la tendremos. También se ha hablado estos días de la cultura del riesgo, ¿no? No solo, hoy hablando con un experto en incendios y en gestión forestal, nos hablaba de que el único componente que podemos controlar es precisamente esa presencia de maleza. No podemos hacer que llueva más o controlar la temperatura, pero sí que se podría actuar de manera preventiva, como habéis apuntado. ¿Alguien recuerda incendios en los pinares de Soria? Curiosamente no. Y hace tanto calor y está todo tan seco y falta de lluvias como aquí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo digo además por experiencia no personal, pero delegada. Mi padre durante 5 años fue interventor del Ayuntamiento de Soria, del Ayuntamiento de Covaleda y del Consorcio Maderero a la vez. En aquel entonces era la España el pluriempleo hasta público. Se estaba haciendo país. Y él ya me contaba que, claro, lógicamente a cada familia de cada pueblo se le adjudicaba lo que llamaban una suerte, o sea, un lote, una parcela, digamos, delimitada en el terreno con estacas de pinos, y ellos ya se ocupaban entonces, bajo la dirección, lógicamente, de un ingeniero forestal, de ir talando los pinos más viejos para que hubiera siempre suficiente holgura sobre ellas. Y desde luego, lo primero que hacían era meter las ovejas, y a ser posible las cabras, que son las que se comen de todo, hasta los marrones políticos, yo creo que son capaces de comerse. Y claro, entonces ese sotobosque, esa maleza, prácticamente no existía. Por lo tanto, al no haber materia combustible, ya era imposible que los pinares, y sigue siendo imposible, que los pinos entren en combustión, porque lo que les viene desde abajo no tiene suficiente potencia. Y también la gente que vive en esas zonas, cuando han ocurrido las danas, las riadas, se ha hablado mucho de esas zonas de inundación, pero también existen mapas de riesgo de incendio. En este incendio que hubo en Almería, en Los Gallardos, que la gente falleció porque intentaba irse por una zona que no se podía, ¿tenemos o tienen las personas que habitan en esas zonas con riesgo de incendio conocimiento de qué hacer? ¿Se nos da esa información, formación, para que eso también es labor de prevención, para estar preparados en estos casos, José María? Pues yo creo que no. La verdad es que si han sucedido estas cuestiones es precisamente porque no se estaba actuando ni se estaba haciendo una prevención correcta ante estos posibles sucesos. Pero lo que es cierto es que hemos llegado a un mundo tan técnico, tan protocolizado, que ahora nadie puede hacer nada que se salga de la norma, nada que se salga de un protocolo establecido
a veces por gente que no conoce tampoco, además, las situaciones, con lo cual aún es más sorprendente, ¿no? Y llegadas a estas situaciones, pues nos llevamos la mano a la cabeza pensando en que hemos tenido que cumplir un protocolo que realmente luego no ha servido para nada, y lo hemos tenido que probar a base, pues, de castigos de zonas quemadas, de personas que han fallecido, lamentablemente. Bueno, yo vuelvo a decir lo que decía al principio: dejemos que la gente haga lo que ha hecho toda la vida, que ha funcionado. Es que ha funcionado, se puede demostrar que hace no sé cuántos años no había tantas hectáreas quemadas. Fuegos va a haber siempre, y tormentas va a haber, y cosechadoras va a haber. Si es que eso va a existir, pero dejemos que las gentes puedan actuar en el monte como realmente han actuado toda la vida, y no lleguemos al punto de tener que perseguir al que se lleva una seta o al que se lleva una piña. Es que estamos en ese espacio. Eso es lo que está protocolizado. Entonces, yo creo que no hay que ser tan papistas, porque realmente hay que dejar que las cosas funcionen con normalidad, y, como se ha dicho muchas veces en España, cuando las cosas funcionan, lo mejor es no tocarlas. Pues esto es lo que ha pasado lamentablemente estos últimos años. De todas formas, vamos a ver, muy brevemente. Es decir, ¿alguien conoce alguna iglesia románica que se haya inundado por una dana? Cuando vas a un pueblo pequeño por primera vez, yo como abogado, pues a veces tengo que ir al ayuntamiento para asesorarles, a la comunidad de regantes, etcétera, o a un cliente particular. Lo normal es quedar en el ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento. No hace falta ni GPS, ni hace falta absolutamente nada. O sea, cuando te estás acercando a la población, echas la vista hacia arriba y entonces ves la iglesia, siempre asentada sobre roca. Y ahí donde está la iglesia, ahí está la plaza, ahí está el ayuntamiento, y normalmente la sucursal de Ibercaja. Es decir, que tienes ahí todas las fuerzas vivas del pueblo. Claro. Sin embargo, lo mismo que en construcción, hemos pasado de la calidad romana, hemos pasado a la calidad rumana, y eso se nota. Pues claro, ahora se están edificando todo tipo de cosas en zonas tradicionalmente inundables. Recordemos que la ley de aguas establece que hay que estudiar las cosas hasta con un periodo de retorno de probabilidades de 500 años, que es medio siglo. Eso nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, antecesores, que no sabían ni leer ni escribir, pero sí que sabían perfectamente dónde se podía edificar a salvo del agua y dónde no. Y por cierto, haciéndolo compatible con que hubiera un abastecimiento de agua para que la población pudiera consumirla. Y ahí hay grandes acueductos que en su momento se hicieron, y que, por cierto, pues ahí están, algunos de ellos todavía en servicio. Mientras que las tuberías y las canalizaciones, que se han puesto escasamente hace 10 años, ya empiezan a presentar problemas. Entonces, el tema es que estamos sustituyendo lo que ha sido una sabiduría milenaria por una sabiduría técnica, de ingeniería, de arquitectura, con todos los respetos, que hay en ocasiones en las que pierde el sentido común. Dos anécdotas. Cuando llega uno a la Ciudad de la Justicia y te deja el taxi pues en la propia parada, en toda la avenida de José Atarés solamente se produce un charco. Es justo en el paso de peatones que tienes que cruzar para acceder ya a lo que es el pabellón de Aragón y lo que es la plaza, que está un poco más levantada, donde está el acuario. Estando el Ebro a escasos metros. Es decir, es que con un taladro del 8... simplemente, o sea, ese agua se vaciaría y se iría al Ebro. Y el segundo punto conflictivo de la ciudad, y que también padezco, es la facultad, o sea, lo que es el Paraninfo, en su encuentro con la Gran Vía. Está el Huerva ahí. Solamente con hacer 2 agujeros, también con el taladro del 8, se iría el agua directamente al río Huerva. Pues no, señor. Se organiza ahí ya no un charco, sino una auténtica marisma, que ni automóviles ni autobuses pueden cruzar. ¿Alguien del ayuntamiento podría darse vuelta por ahí un día de lluvia? Ahí lo dejo. No, también el carril bici también tiene inundaciones y hay actuaciones que no vamos a comprender, pero hoy no nos da tiempo a debatir porque tenemos que cambiar el campo del mundo rural, de los bosques, por el campo de fútbol. La selección española de fútbol gana el Mundial 2026. Artículo 14. Somos campeones del mundo. La Voz de Galicia. Campeones del mundo. ¿Somos? ¿Dónde queda Aragón? Noticiasdenavarra.com. Baño de masas de los campeones navarros del Mundial en Pamplona.
Fútbol Club Barcelona, 8 culés campeones del mundo. Atlético de Madrid, Alex Baena, Llorente, Pubil y Grimaldo campeones del Mundial 2026. The Objective, Así van a ser los homenajes a los campeones del mundo en sus localidades natales. beINSports.com, Fabián Ruiz y Gavi, campeones del mundo, homenajeados con tomates en Andalucía. diaridetarragona.com, Los vínculos de los campeones del mundo con Tarragona. Villarreal Club de Fútbol. 3 campeones del mundo de la cantera grogueta. Aragón saborea la agridulce sensación de asumir que nuestros equipos principales están en tercera división. La final del Mundial dejó 3 anécdotas importantes. El juego sucio de Argentina, que demuestra su impotencia en el campo. El Confidencial. La terrible final de Argentina. Todas las acciones de juego sucio que enfurecieron a España y al mundo del fútbol. La personalidad egocéntrica de Trump. El Mundo. En tu fiesta me colé. Donald Trump en la foto de campeones del mundo de España. Y el ninguneo de la FIFA a un Pedro Sánchez que se apuntó a la final en el último momento tratando de capitalizar el éxito. Libertad Digital. El momento en que la FIFA advierte a Sánchez de que sobra en la entrega de la Copa. Y nuestros invitados, ¿cómo vivieron esa final? Allí me colé y en tu fiesta me planté. Coca-Cola para todos y algo de comer. De Trump, que va con todo. Le preguntamos primero a Santiago Palazón. Bueno, debo reconocer lo primero que no soy deportista en general y futbolero en particular. De hecho, solamente he estado federado en 2 deportes, que han sido billar y ajedrez. Es decir, nada que tenga que ver con ponerse pantalones cortos y sudar o hacer esfuerzos. Pero dentro de todo, evidentemente, el fútbol forma parte de nuestras vidas y si quieres estar en el mundo tienes que estar enterado de estas cosas, ¿no? Es un fenómeno mundial y cuando llegue la primera expedición a Marte o lo que sea, pues a la cara oculta de la Luna, desde luego el fútbol estará ahí presente. No sé cómo, pero estará. Alguna mosca también habrá, por cierto, pero bueno. El impacto social, el impacto económico, el impacto capaz, entre otras cosas, de anular otras realidades que nos circundan. Es una especie de chute de euforia que tiene el público en general. Es decir, gente que habitualmente no ve el fútbol, sin embargo la final o las semifinales, los partidos importantes, alcanzan unos récords de audiencia tremendos. También hay que pensar en todo el dinero que mueve esto detrás, con las retribuciones de los trabajadores futbolísticos, o sea, los futbolistas, lo primero, ¿no? Pero claro, es un fenómeno de masas y hay que asumirlo como una realidad. Pero claro, ahí me han sorprendido 2 cosas. No vi la final, sí, una parte de la prórroga, pero claro, los argentinos estaban cañeros, pero de verdad. Estaban intentando, además habían perdido 1, me parece, les habían expulsado. Y lo cierto es que me pareció un juego cualquier cosa menos elegante. Cuando el deporte, si por algo se caracteriza, es porque tiene que serlo así, ¿no? Tiene que ser cortés. Eso desde luego fue una realidad que todos pudimos ver. Y luego ya el exotismo del señor Sánchez, que quería estar en la foto también. Y dices, hombre, pues es que se ha venido el rey, que es el jefe del Estado, pues hijo mío, eres un funcionario cualificado, eres presidente del gobierno, eres todo lo que quieras, pero es que aquí no pintas absolutamente nada. Y luego ya la astracanada del señor Trump, pero que eso como el que hace calor en los veranos, pues ya nos tiene, ¿verdad, José María? Nos tiene acostumbrados. Es decir, tuvieron que decirle ya prácticamente a empujones el presidente de la FIFA, yo que iba con zapatillas de deporte y traje, pues también le tuvo que decir, oye, que es que nos tenemos que marchar, porque además Rodri, el campeón, o sea, el capitán del equipo, estaba mirando y hasta que no se vaya no levantó el trofeo, ¿eh? Y se dio cuenta el tal Infantino o lo que sea y tiraba de Trump, pero vamos, que Trump ni a tiros, que se quedaba ahí. Pero bueno, hay que reconocer que es un fenómeno de masas que ahora hay que preparar el 2030, que se celebra en principio en España, pero me preocupa mucho la influencia norteamericana y la habilidad diplomática de Marruecos. Me preocupa tremendamente. Es decir, España tiene que pelear para que por lo menos la final sea en el Santiago Bernabéu, en Madrid, y los marroquíes están diciendo que en Casablanca tienen un estadio muy bonito y que aún lo van a dejar más bonito aún, ¿eh? Cuidado, que una cosa es el deporte, pero que la geopolítica está trabajando todos los días, no descansa, no duerme.
Yo, al contrario que Santiago, soy futbolero, Pues haces muy bien. no soy hooligan, o sea, también lo reconozco, pero a mí me gusta el fútbol y veo muchos partidos de fútbol durante la temporada y veo los partidos de la Champions y veo los de la selección, o sea que a mí me gusta realmente el fútbol y además yo estuve federado en fútbol también, con lo cual eso nos diferencia en este caso. Y efectivamente yo la verdad es que viví la final con mucha pasión, la verdad es que esperaba que iba a ser un partido duro. También es cierto que esperaba que no fuese tan duro, pero también es cierto que Argentina llegaba a la final de una manera un poco inesperada, porque hay que recordar que los dos partidos anteriores, junto con en los que se enfrentó a Egipto y a Inglaterra, bueno, pues la verdad es que los ganó, digamos, de aquella manera. No sabemos si por la mano de un árbitro, por la mano de Infantino o por la oscura mano de Trump, que también evidentemente esa sí que fue transparente, que intervino para quitar la tarjeta roja a un jugador de la selección de Estados Unidos. Ya más ya no se puede llegar, está claro. Entonces, también es cierto que su dinero le ha costado, o sea que es cierto que eso es así. Pero es cierto que yo la viví con cierta vehemencia, porque en esto me siento muy español, también me siento muy español, y efectivamente yo quería que ganase España. Y además de la manera en la que lo hizo, que fue de una manera brillante, eficaz, y con unos jugadores que llaman la atención precisamente por algo que no suele ser normal en el fútbol, y es la humildad. Los egos en el fútbol están absolutamente disparados, obviamente eso va en relación con las nóminas que tienen, con lo cual cuanto más nómina, más ego, y estos jugadores pues la verdad es que han hecho prácticamente una familia, se les veía un conjunto de jóvenes. Ahí quería decir yo, creo que fue en vísperas del encuentro entre España y Francia. Este señor, Luis de la Fuente, que no tenía el gusto de conocerlo, dijo una frase que me llamó mucho la atención. Decía, Francia es una grandísima selección. Dice, pero la ventaja que tenemos nosotros es que somos un equipo. Y venía como a decir que efectivamente somos como una familia. Entonces, no somos una amalgama de jugadores como Francia, sino que somos un equipo cohesionado y que nos queremos y nos apreciamos todos. Y que esa iba a ser la clave del éxito, y lo fue. Pues yo dos cosas muy rápidas quería decir también. La primera, que tengamos que ganar una Copa del Mundo para que todos nos sintamos españoles es realmente muy duro, muy poco gratificante, la verdad. Cuando ves las banderas de España por la calle, pues la verdad es que yo siento cierta emoción y cierta envidia de que en esto no se puede hacer más habitualmente. Y lo segundo es que, como decía Santiago, a mí me empieza a preocupar qué pasará con la final del torneo del año 2030. Bien es cierto que España, habiendo ganado esta Copa, eso va a ayudar o va a empujar efectivamente a que la Federación Internacional de Fútbol sopese más donde se juega. Pero también es cierto que los intereses están por encima del deporte en estos momentos, y los intereses geopolíticos, desde luego, van a tener un peso importante. Bueno, pues hasta aquí ha llegado ese repaso a la actualidad. Muchísimas gracias, Santiago Palazón, por haber estado hoy aquí. Un placer, como siempre. Muchas gracias. José María Moreno, gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros.